De todos los personajes de Poppy Playtime, hay unos de los que nunca llegué a hablar con profundidad, pero que me gustaría hacerles énfasis. Cuando apenas estábamos mostrando los personajes que veríamos para el capítulo 3 de Poppy Playtime, yo pensaba que los Smiling Critters no serían nada más que personajes de fondo sin mucha importancia. Sin embargo, estaba equivocado. Estas pequeñas criaturas en forma de peluches pertenecientes a una gama de personajes creados por Playtime Co. cerca de 1992 tienen mucho más para mostrar, y en este video te explicaré a detalle y a fondo la historia, lo que sabemos y un análisis más profundo a todos y cada uno de ellos. Sin nada más que decir, sostén tu máscara de gas y buenos días, tardes o noches. Empecemos. Pero antes de comenzar este video quería anunciarles que me he vuelto partner oficial de Instant Gaming, una página de videojuegos en la que podrás encontrar rebajas muy buenas de tus videojuegos favoritos. Por ejemplo, el Bendy acá está baratísimo de su precio original, siendo una ganga prácticamente. Además, como dato curioso, encontré que por algún motivo la imagen de Freddy Fazbear en esta página está pelón. También estaré haciendo sorteos y más cositas en el transcurso de los meses, así que ya se la saben, si quieren financiar este video nada más entren al link que encontrarán en la descripción y compren el juego que estará en descuento. Sin nada más que decir, muchísimas gracias a Instant Gaming y empecemos de una vez. Estos coloridos personajes animales parecía que cumplían una función muchísimo más oscura dentro de la fábrica, más allá de ser simplemente otra línea de juguetes. Sabemos que en Playtime Co. hay muchas diversas líneas de juguetes como los Huggies, a donde pertenece Kissy Missy y el Hugo Alberto, o los Longlegs, a donde como podrán imaginarse pertenece tanto Mommy Longlegs como el resto de su familia. Nacidos a raíz de la colección de juguetes creados por Playtime Co., conocidos como los Smiling Critters, estos eran peluches de animales coloridos que tenían características similares entre sí y que compartían una historia en común. Cada uno de ellos estaba vinculado, pues vivían prácticamente en el mismo mundo, tenían una apariencia física igual y tenían características únicas cada uno que permitían que los clientes que compraran estos peluches se sintieran rápidamente identificados. Con grandes y enormes sonrientes bocas que les dan sus nombres, poseían ojos huecos acompañados de pequeñas pupilas, así como de colores distintivos y una marca en forma de collar. Cada uno de estos personajes era fácilmente marketeable y comercializable dentro del universo de Poppy Playtime, e incluso en el nuestro, volviéndose de los personajes más populares de la franquicia de Poppy Playtime. Claramente inspirados en la franquicia de My Little Pony y los ositos cariñositos, los Smiling Critters ocuparon ese nicho de juguete comercial del que tus hijos serían fans, ya que justamente, al igual que como My Little Pony o los ositos cariñositos en nuestro mundo, dentro del mundo de Poppy Playtime, estos personajes contaban hasta con su propio show animado, que afianzaba más la idea hacia los niños de este universo para que se sintieran más encariñados con estos simpáticos personajes, entre los que destaca Dog Day como el líder de la banda de las criaturas traviesas, Picky Piggy, una cerdita muy glotona, Hoppy Hopscotch, una coneja bastante activa, Bubba Bubofant como el inteligente del grupo, Kickin' Chicken, el pollo que se supone es el más cool de todos, Bobby Bearhack, una osita que solo sabe demostrar amor, Drafticorn, una unicornio tímida que sabe demostrar su creatividad, y finalmente Catnap, el principal antagonista de todo este juego, siendo todos estos los únicos Smiling Critters existentes de manera oficial, pero que gracias a su alta popularidad permitieron que muchos fans pudieran crear los suyos propios. Cada uno de ellos posee una pequeña descripción que no vamos a leer en este video, pero que fueron compartidos de manera oficial por Mob Entertainment para conocer más a fondo sus personalidades y su historia. No leo cada uno de estos ya que es bastante largo, pero si quieren conocerlos los voy a dejar abajo en la descripción, totalmente traducidos para que los conozcan. Luego del éxito comercial que fueron los Smiling Critters, teniendo no solamente una línea de juguetes súper popular entre los niños americanos de 1992, sino que contando con su propio show televisivo, sucedió un evento terrible que los involucraba a estos juguetes. Como sabrán, evidentemente Playtime Co. no vendía al público los juguetes con vida, que sabemos que eran experimentos hechos por ellos mismos, ni trataba de exponer a los niños que no fueran huérfanos del Playcare a ninguno de los experimentos vistos con el gas
rojo de Catnap. Esto lo sabemos ya que Playtime Co., si bien era promotora de experimentar con niños para transformarlos en las criaturas que vemos en el juego, tampoco querían verse involucrados con ninguna controversia que pudiera hacer que sus productos vendiesen menos. Algunos de los peluches, más específicamente los de Catnap dentro de Playtime Co., poseían un gas que podía ser emitido hacia los niños, provocándoles intensas pesadillas, sueños pesados, sangrado interno, irritación de la piel, dolor agudo y demás síntomas. Evidentemente, el uso de estos peluches era única y exclusivamente para los niños dentro del orfanato del Playcare. Por algún motivo, parece ser que alguien saboteó a los peluches, colocando algunos de estos peluches que iban directamente hacia el lugar de los huérfanos en el mercado para que fueran vendidos. Esto obviamente no terminó para nada bien y generó que muchos niños de todo el país empezaran a tener muchas pesadillas debido al olor de los peluches de Catnap. Esto porque cada uno de los peluches de los Smiling Critters contaba con un olor característico que los hacía particularmente atractivos, y el olor de los peluches de Catnap se suponía que iba a ser el de la lavanda. Sin embargo, esos peluches que salieron al mercado olían al gas rojo, lo que ocasionaba los efectos secundarios que vemos en todos estos niños que no eran parte del Playcare. Algunos padres se quejaron de esto y empezaron los rumores de que los peluches de Catnap eran nocivos para la salud de los niños. Y esto no es para nada nuevo, ya que en la época de los 90s por lo general siempre se tenía la sospecha de que algunos juguetes no eran precisamente aptos para niños. Es por esto que, para evitar polémicas, Playtime Co. decidió eliminar uno de sus juguetes de esta colección, Catnap. Catnap fue removido de los Smiling Critters y eliminado por completo. Todos los juguetes fueron devueltos y almacenados dentro de Playtime Co. Y aunque esta controversia no pasó a mayores, evidentemente fue el evento más trágico que involucra a estos personajes, puesto que se tuvo que meter a Catnap bajo el tapete y eliminarlo de todo tipo de promoción como personaje oficial de Playtime Co. debido a la mala fama de este. Curiosamente, esto es algo que muy poca gente recuerda, ya que Catnap es el literal antagonista del juego, pero pocos saben o conocen que el personaje sí fue eliminado de los Smiling Critters debido al gas que se liberó accidentalmente en muchos peluches. Ahora, lo que sucedía dentro de la fábrica era muchísimo más turbio y hasta oscuro, pues si lo recuerdan, como hemos explicado en todos estos videos, dentro de Playtime Co. existía una iniciativa conocida como la Iniciativa de Cuerpos Grandes, que empezó desde 1992 y que directamente buscaba crear los monstruos que vemos en toda la franquicia de Poppy Playtime, como experimentos que reemplazarían a sus trabajadores para así tener una fuerza laboral barata, fácil y saciable únicamente con carne, además de que sus monstruos serían prácticamente máquinas asesinas y obedientes que silenciarían fácilmente a cualquiera que se opusiera a lo que Playtime Co. decía. Todo esto de la mano de nada más y nada menos que del Dr. Harley Sawyer, quien promovió el crear estos monstruos para así alcanzar una meta inalcanzable en la ciencia y por supuesto lograr la inmortalidad a través de la transferencia de cuerpos humanos a juguetes. Esto por supuesto que no saldría para nada bien, ya que tenemos el evento de The Hour of Joy, donde literalmente todos los monstruos que crearon se rebelaron contra los científicos, matando a todo el personal de Playtime Co. por los planes del experimento 1006 y Catnap. Pero hubo una gama de monstruos que no sabemos con exactitud si realmente participaron en este evento. Como podrán imaginarse, no solamente existieron versiones de cuerpos grandes de Dog Day y Catnap, que son los que vemos dentro del juego, y tampoco estamos hablando de las versiones peluches que podemos encontrar en el área del Playhouse, sino que se nos deja de manera explícita que antes de ellos dos existieron otros Smiling Critters monstruosos que habitaban el Playcare y cumplían la función de cuidar a todos los niños huérfanos de este lugar. Específicamente sabemos de la existencia de una, Picky Piggy, y de hecho es la que más contexto se le hace dentro del juego. Muchos fans sostienen la teoría de que Picky Piggy, después de los eventos de The Hour of Joy, llegó a alimentarse de los cuerpos de sus demás amigos para así poder sobrevivir en el entorno hostil en el que se convirtió la fábrica. Sin embargo, esto no ha sido confirmado, pero es una de las teorías más posibles que podría explicar qué fue lo que le pasó a los demás Smiling Critters. Es bastante probable que Catnap simplemente los matara a todos y cada uno de ellos, ya que al igual que en
la caricatura, posiblemente todos siguieran las órdenes de Dog Day como el líder de la banda, oponiéndose al liderazgo del experimento 1006, por lo que es bastante probable que la razón del por qué no vemos a estos personajes y no volvieron a aparecer seguramente tenga muchísimo que ver con lo que le hicieron Catnap y 1006, aniquilando por completo a todos los demás semejantes de Dog Day hasta nuestra llegada a Playtime Co. 10 años después. Eso hasta que quizás en el capítulo 4 sepamos un poco más sobre los Smiling Critters. Y bueno, esta sería la explicación completa de los Smiling Critters, una de las criaturas más interesantes y tenebrosas de Poppy Playtime. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Thank you.